Muy buenos días a todos. En nombre de BTG Pactual, quiero darles la más cordial bienvenida a esta sesión en vivo con nuestros amigos otra vez, reunidos después de la pandemia, ojalá saliendo de la pandemia. Vamos a tener una sesión especial sobre la mirada del 2022. En esta ocasión vamos a tener las proyecciones a cargo de Munir Jalil, las proyecciones macroeconómicas. Munir es el economista jefe macroeconómico para toda la región andina de BTG Pactual. Y también tenemos a Daniel Guardiola, nuestro experto en los mercados colombianos y los mercados energéticos en numerosos países de América Latina. En primer lugar, voy a pasar haciendo un repaso general de la situación de la pandemia, la recuperación y las perspectivas del año entrante. Vamos a mirar una presentación. Presentación. Ahí está. Ya está ahí. Muy bien. Entonces voy a hacer una rápida presentación donde voy en primer lugar a mostrarles unas cifras generales sobre el crecimiento de largo plazo de Colombia, los desafíos de la expansión económica, especialmente después de la pandemia. Luego, unas cifras generales sobre la pandemia, lo que se está haciendo en términos de vacunación y cómo se ha comportado la sociedad con este flagelo. Después, los efectos económicos de la pandemia, cómo nos afectó y cómo vamos a salir. Y en primer lugar, hablar sobre la recuperación, las cosas positivas que tenemos, pero también algunos motivos de incertidumbre, sobre todo alrededor de las variantes de la pandemia, por ejemplo, y la situación política. Entonces, vamos a comenzar. La situación de largo plazo de Colombia. En este cuadro tenemos la lista de los países del mundo ordenados de acuerdo con el tamaño de su economía, el Producto Interno Bruto. Ahí tenemos, por ejemplo, que la primera economía del mundo es China, que tiene 23 miles de billones de dólares. Segundo, Estados Unidos, y más abajo, en el puesto 30, tenemos a Colombia. Está debajo de Argentina, de Vietnam, cerca de Sudáfrica. Ese es el tamaño de la economía colombiana. Pero, en realidad, otra manera de comparar es el ingreso per cápita, es decir, es el tamaño de la economía dividido y ajustado por la población. Ahí Colombia, fíjense que pasa ya no del puesto 30, sino al puesto 79. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos 51 millones de habitantes. En cambio, Suiza, por ejemplo, que el tamaño de la economía es algo menor que de Colombia, pero tiene muy pocos millones de habitantes, el ingreso per cápita es sumamente alto. En términos de per cápita, Colombia está cerca de Georgia, de Albania, un poco mejor que Perú. Y fíjense que en el puesto 70 está China, con 16.400 dólares per cápita por año. Si hubiéramos hecho este ejercicio hace unos 20 años, China era más pobre que Colombia en términos per cápita. Se ha ido moviendo en esta escala hacia arriba, simplemente porque ha tenido un crecimiento económico muy rápido. Entonces, un poco la lección de estos cuadros que quiero mostrarles, sobre todo después de la gran recesión que tuvimos en la pandemia, es que para moverse en esta escala de países tenemos que crecer bastante y en forma sostenida. Ahora sí, veamos entonces precisamente el crecimiento. Ahí en el cuadro de arriba tenemos el crecimiento de Colombia por décadas desde 1900. Y en realidad vemos que Colombia desde 1900 ha crecido a una tasa de 4,2%, es decir, más de un siglo creciendo a esa tasa, que es bastante buena, y no hemos tenido prácticamente recesiones. Tuvimos una recesión en los años 30, luego otra en el 99, al final del siglo XX, y la gran recesión de la pandemia el año pasado, casi 7%. Entonces, Colombia no ha crecido a los 15 y 20% de China, pero ha tenido un crecimiento bastante bueno y además estable. Y luego, en los últimos 60 años, los
50 años hemos tenido tasas de crecimiento de 3,2%, un poco menor, pero todavía estable. Y en el cuadro de abajo tenemos el crecimiento desde 1960, que son las cifras azul oscuro, y las azul clara desde el año 2000. Fíjense que desde el año 60, Colombia tuvo crecimiento de 3,9%, igual que Brasil y que Chile. Somos los líderes en crecimiento en América Latina. Argentina, mucho más bajo. Y luego, desde el año 2000, los últimos 21 años, que son los azules más claros, Colombia y Chile crecieron al 3,3%, y el líder de crecimiento de los últimos 20 años fue Perú con el 4%. Es decir, Perú ha sido el líder en América Latina. Una rápida reflexión de lo que permite el crecimiento. El crecimiento permite la modernización de un país. No me voy a detener en este cuadro, que podríamos detenernos mucho tiempo, pero ahí comparamos en la primera columna cómo era Colombia en 1900 y en la última columna, antes del cambio, en 2019, cómo era Colombia hace apenas 2 años. Y ahí miramos, por ejemplo, que al empezar el siglo XX, cada colombiano vivía en promedio 37 años, se morían de cada 1000 niños en el primer año de vida 204, los hombres medían 1,63, nada más. Las mujeres en promedio 1,51, el 66% no sabía leer ni escribir. La pobreza era toda Colombia, había unos cuantos que no eran pobres, 92%, el ingreso per cápita era muy bajo. Fíjense lo que pasó después de crecer durante 120 años, donde hubo más educación, donde la gente se pudo nutrir mejor, donde el país se enriqueció creciendo. La esperanza de vida en Colombia cada colombiano vive ya en promedio 77 años. Antes, al empezar el siglo XX, alguien de 40 años era un viejo. Ahora la gente vive en promedio 77. Solo se mueren 12 niños en el primer año de vida. Los hombres ya miden 1,72. Las mujeres en promedio 1,58. Solo 5% no saben leer ni escribir. La pobreza se ha reducido, bueno, con la pandemia se lo subió a 40%. Y el ingreso per cápita se ha multiplicado 16 veces. Eso es lo que le pasa a un país con el crecimiento y con el desarrollo. El crecimiento ayuda a que la gente se nutra mejor, se eduque mejor, crezca más, sea más saludable, y estas cosas a su vez también impactan en el crecimiento. No me voy a detener porque tenemos poco tiempo. La pandemia. Fíjense, ahí tenemos los 2 cuadros de la historia de la pandemia. Arriba, los casos diarios, y abajo, las muertes. La pandemia empezó, si ustedes se acuerdan, en marzo del año pasado, cuando llegó de China. La pandemia saltó de China a Europa y aquí apareció al principio de marzo. Se murió la primera persona 3 semanas después. Y hemos tenido hasta ahora 3 picos. El pico de julio-agosto del año pasado, el pico después de la Navidad y el gran pico, el tercer pico que tuvimos desde mayo-agosto, que teníamos más de 700 muertos diarios durante mucho tiempo. Acá están los muertos, estos son los casos. Cayó muchísimo y fíjense ustedes que la curva está tirando para arriba. En Colombia da la impresión de que está empezando un cuarto pico, ojalá muy pequeño, nadie sabe el tamaño y hay mucha incertidumbre. Pero fíjense que los muertos hace un mes o 6 semanas eran 20, 25, ya tenemos 40, 50. El dato de ayer fue bastante bueno, sin embargo. Y lo mismo pasa con el número de casos, es decir, hay una señal de alerta. ¿Qué se hace contra la pandemia? La principal arma contra la pandemia es la vacunación. En este sentido, Colombia empezó tarde y muy lentamente y ha tratado de recuperarse. Fíjense, esta es la curva desde, perdón, esto se echa para atrás así, sí. Esta curva empezó en marzo, muy bajito. Chile había empezado a vacunar, si ustedes se acuerdan, en diciembre. Colombia empezó mucho después y hemos tratado de desatrasarnos. Pero ya hemos llegado a tener casi 72%, por lo menos, de los colombianos con la primera vacuna y una cifra parecida a 47,5% con el esquema completo. Fíjese que todavía en este gráfico abajo los comparamos con otros países. Chile va primero, la cifra azul
es la vacuna, el esquema completo, que está llegando ya a 84%. Es de un país como un país desarrollado. Chile va muy rápido, Argentina 64%, Colombia está en 47%, que es esta cifra acá. Pero estamos poniendo la segunda vacuna muy rápido. Y si hacemos eso, si le ponemos, podemos estar en un par de meses cerca del 74-75% con las dos vacunas. Eso es más o menos lo que ha pasado. Ahora, este es un poco el comportamiento de la gente de la movilidad de Google. Google nos mide la movilidad por los GPS, por los celulares, de dónde estamos situándonos, dónde estamos actuando. En el primer gráfico tenemos en las estaciones de transporte, son los aeropuertos. Fíjense cómo a partir de marzo pasado, cuando empezó la pandemia, se cayó completamente la movilidad y se ha venido recuperando y va bastante bien. Y en lugares de trabajo, pues en todas nuestras oficinas, en los restaurantes, en todas partes, fíjense cómo también hubo una gran caída y después una recuperación que es la que se viene dando. Finalmente, en zonas residenciales, es decir, en los edificios, en las casas donde la gente vive, es al revés, es la imagen inversa de las dos anteriores. Mucha movilidad alrededor de los sitios de la vivienda, correspondiendo a lo que no hay movilidad en los sitios de trabajo, y luego cómo la gente se va alejando de la casa, de los barrios, de los edificios, para volver a trabajar. Muy bien, efectos económicos de la pandemia. El primer cuadro de arriba es un cuadro desarrollado por la Universidad de Oxford que se llama el Stringency Index, que es básicamente un índice de dureza de las medidas de los encierros. Fíjese como antes de la pandemia, pues prácticamente las medidas de dureza de encierro eran muy pocos. Probablemente no se podía ir al aeropuerto sino a la 1 de la mañana, había muy pocos vuelos, las cosas cerraban de noche, pero con la pandemia nos mandaron todos a la casa y prácticamente solo quedaron abiertos pues, los sitios de venta de alimentos, las droguerías, los bancos y no mucho más, ¿no? Todos en la casa. Estas son las medidas de la dureza de las medidas que han venido bajando y se han venido bajando. Y fíjense que lo que destruyó la economía, lo que causó la recesión no fue la pandemia, fue precisamente las medidas de los gobiernos para encerrar a la gente. Eso fue lo que impidió que la gente trabajara. ¿Por qué? Para aplanar tratando de aplanar las curvas que vimos antes, las de los contagios, para que no suban tanto, precisamente para que los gobiernos tengan tiempo para comprar las unidades de cuidados intensivos, los respiradores y demás, de lo que tanto hablamos el año pasado. Entonces, fíjense que en forma paralela, con el índice de dureza, a medida que subió, fíjense la caída tan brutal que tuvo el PIB, el crecimiento negativo de menos 15% a partir del primer trimestre con cuarentena, luego negativo cada vez menos y ahora estamos en recuperación. Munir tiene las cifras de las proyecciones más frescas, revisadas del año entrante. Y el empleo es otra vez, es como la foto inversa del crecimiento. A medida que nos mandaron a la casa y cerraron los bares, restaurantes, fábricas, etcétera, el desempleo llegó a cifras escandalosas, 25%, sobre todo en los jóvenes. Entonces, el resumen de esta página es: la dureza, los cierres trae la recesión trae el desempleo. Esa es la historia, y a medida que baja el índice de la dureza y de los cierres, empieza la economía a recuperarse y el desempleo también a caer y el empleo a subir. Hacia el futuro tenemos estos son plenamente conjeturas nuestras. Hay dos trayectorias de este índice de dureza. A medida que se vaya acabando la pandemia, vamos a tener pues que esto va a seguir bajando, la economía se va a recuperar. Y esto en rojo es en el caso de que esta cuarta ola, que estas variantes de las cuales vamos a hablar sigan muy altas. Hay mucha alarma ahora por la variante Omicron, ustedes saben, en Europa, y si pasa esto seguramente va a volver algunos cierres y seguramente las proyecciones económicas van a quedar afectadas. Muy bien, aquí seguimos con las mismas fechas, los mismos trimestres, y ustedes acá pueden ver la inflación también sigue el camino de la recesión. Teníamos inflaciones del orden de 3%, la economía se cierra, hay gran desempleo, las fábricas no pueden trabajar e inicialmente hay muchos más productos que demanda.
Cuando hay abundancia de productos, la oferta es mayor que la demanda, los precios caen. Entonces la inflación, que venía de 3%, llegó por debajo del 2%. Y luego con la recuperación y con todos los problemas de logística y de las cadenas productivas y los puertos y demás, hay una presión. Ahora hemos tenido mucha más demanda con la recuperación muy rápida, pero la oferta no ha reaccionado, sobre todo en algunos sectores, y tenemos una inflación de 5%. Entonces, fíjese que también la curva de inflación está dibujada en forma paralela al índice de la dureza, a la recesión y al desempleo. El déficit fiscal, en cambio, sí se nos creció de una manera muy grande, y Monir va a hablar de esto en más detalle. El año pasado el déficit, que era relativamente manejable, de 2,5%, se nos subió a 7 y pico. ¿Por qué? Porque el gobierno se quedó sin ingresos con la recesión, menos IVA, menos la actividad económica se cae, el gobierno no recibe plata, por un lado, y por otro lado tiene que gastar más, comprar los equipos, los apoyos a la gente, los apoyos a las empresas, y entonces sin ingresos y más gastos el déficit se nos va muy alto, se mantiene alto y va a seguir alto en este campo. Y en cuenta corriente también, el déficit en cuenta corriente, la parte externa se ha subido muchísimo. En parte por las mayores importaciones, por la situación externa adversa, y esto ha creado también una situación complicada que podemos hablar más largo en la parte de las preguntas. Muy bien, esa es la parte económica. Hacia adelante, ¿qué vemos? Yo quería en la parte, ¿cómo estamos de tiempo? Muy bien, que tenemos limitación. En la parte de la recuperación tenemos cosas positivas, importantes, y también algunos temas de incertidumbre que podrían dificultar la recuperación económica en que estamos y afectar el crecimiento hacia el futuro. Entonces paso primero a ver las cosas positivas. ¿Qué es bueno? ¿Qué es positivo? Pues lo primero es que tenemos la situación económica en el mundo es bastante buena. En general, el mundo está creciendo. Este es el gráfico. Este año está creciendo 5,9%, pues si se suman todos los crecimientos del PIB de todos los países, y el año entrante 4%. Eso es muy bueno porque hay un ambiente, se empieza a recuperar los aeropuertos, las exportaciones, la gente compra nuestras cosas porque tiene más plata, la economía empieza a echar para adelante. Las economías avanzadas bastante bien, las emergentes también, y este es el caso de Colombia, que Munir lo va a discutir. Colombia este año va a crecer dependiendo entre 9 y 10%, dependiendo de las proyecciones y de los análisis que se hagan. Pero la situación económica del mundo también tiene otras cosas buenas. El precio del petróleo ha subido, con la recuperación muy rápida ha subido. Bueno, la OPEP también hace lo posible por no soltar la oferta, entonces con la recuperación económica del mundo muy fuerte, y la OPEP restringiendo un poco la oferta, los precios del petróleo pues han vuelto a más de $80. Nadie preveía que eso iba a pasar. Algo muy importante para Colombia, el otro cuadro, es el precio del café. Cuando trabajábamos con la doctora hace muchos años en los temas cafeteros, un precio de $2 por libra era absolutamente extraordinario, era una bonanza. El precio del café ha llegado a 2,40%, a $2,40. La carga de café pasa de 2.400.000, 2.300.000, dependiendo de la situación. Estos son ingresos que se irrigan en 600.000 familias cafeteras en muchas partes de Colombia y nos ayudan a explicar este boom de demanda que existe en el país ahorita. Digamos, esas son cosas buenas y positivas. ¿Qué incertidumbre, qué cosas o nos preocupan y podrían salir mal? Quiero hablar en la terminación de la pandemia. Eso se ha dicho mucho, la pandemia va a terminar cuando haya inmunidad de rebaño, cuando la gente esté toda vacunada, bien vacunada, o se haya infectado de tal manera que tenga inmunidad. En primer lugar, la pandemia depende de la vacunación. Es decir, no solo hay que llegar, ya lo vimos antes, a que todo el mundo tenga la segunda dosis, que es lo que llaman esquema completo. El esquema completo de hace unos meses ya no es el de ahora. El esquema completo es todos con la tercera dosis, con el refuerzo. El esquema completo ahora es los niños, que estamos empezando a vacunar. Hay que vacunar a todos los niños. Digamos, el esquema completo incluye todas estas cosas. Y las cifras
que debemos ver el esquema completo dentro de 2 meses sean qué porcentaje de Colombia ya tiene pues los refuerzos, los boosters aplicados. Y hay que convencer crecientemente a quienes no quieren vacunarse, porque ese es un problema. Colombia no es tan grave, en Estados Unidos es gravísimo y en algunas partes de Europa. Pero también depende de que no haya variantes bravas, ¿no? Cuando empecé la semana pasada a revisar esta presentación, estábamos un poquito, no sabíamos bien lo del Omicron, hablábamos de la Delta y que la Delta estaba afectando a Europa, que en Europa había cierres, en Austria, en Alemania, en no sé qué, porque la combinación del Delta con el invierno la gente se encierra y se enferma. Allá tiene un cuarto pico muy fuerte. Pero esta mañana, hoy estoy un poquito más preocupado, esta mañana se veía en la prensa, leía en la prensa internacional, que el presidente de Moderna dijo que estaba preocupado que de pronto su vacuna, que es de las mejores, no iba a ser tan potente, no iba a servir, no iba a ser buena para contrarrestar el Omicron. Digamos, esa es una noticia que si se confirma es preocupante. Ahora, eso no está confirmado, todos dicen que hace falta mirar las cifras, tiene que analizar todas las cifras, de analizar cómo se comportan las vacunas con el Omicron que está empezando a salir. Yo creo que en un par de semanas vamos a saber. Ahora, ¿qué sucedería en el peor de los casos? Que la adaptación de las vacunas tomaría algunos meses. No es que estemos otra vez pues, completamente descubiertos, pero tendrían que adaptarse las vacunas en unos meses y empezarnos a vacunar todos por Omicron. Entonces no solo tendríamos la primera, la segunda, el refuerzo, que seguramente ya muchos de nosotros lo tenemos, sino que por ahí en febrero, abril o marzo tendríamos que hacer cola para poner una vacuna para el Omicron. Es decir, eso querría decir que esta pesadilla no acabaría del todo, ¿no? Esa sería la cosa. El éxito definitivo, cuando esto se controle bien, va a ser que no se acabe el COVID, sino que empiece a ser como la gripa, y que cada año ya tengamos que ponernos la vacuna y un poco nos olvidemos de esto y podamos vivir sin estar pensando en esta pandemia. Muy bien, entonces les decía, hacia el futuro tenemos buenas proyecciones, Munir se las va a mirar, las va a comentar en detalle, la economía está creciendo bien, el desempleo está alto pero sigue cayendo, tenemos una situación externa buena, aquí hay un interrogante con la pandemia, el Omicron, ¿no? Tenemos que vacunarnos, etc. Y el año entrante definitivamente, ustedes saben cuál es el otro motivo de incertidumbre, no sé si alguien quiera aventurarse a decir qué nos preocupa para el año entrante. Naturalmente, la política, ¿no? Entonces, la política, tenemos elecciones presidenciales con opciones muy fuertes, muy encontradas, hemos mirado las noticias de Perú y de Chile y tenemos algunos motivos de preocupación sobre el futuro de la economía. Por ahora, lo que tenemos son encuestas. Entonces, quiero comentarles un poco, he mirado todas las encuestas de los últimos 2 meses y quiero mostrarles 3 o 4 datos de lo que yo leo ahí en esas encuestas. En primer lugar, en esas encuestas, si uno las mira, solo los resultados de la gente que va a votar empiezan, obviamente aparece según la encuesta, Gustavo Petro bastante adelante, y después Fajardo, Rodolfo Hernández y después una cantidad de personas. Pero cuando uno mira en las encuestas la gente que está indecisa, que no sabe o no responde o que va a votar en blanco, es la mayoría. Todo esto suma 100%. Y fíjense que sumando en blanco ninguno o no sabe o no responde es más del 50%. Es decir, en realidad la gente no sabe todavía qué es lo que va a pasar. Hay muchas alternativas, hay muchas opciones y no sabe. Se están configurando varias, ya se están de 50 o 60 candidatos, se están agrupando y tenemos, pues, aquí tenemos, alrededor de Petro hay varios chiquitos, candidatos que no son muy fuertes, va a ganar Petro, eso es a la izquierda. En el fin de semana se configuró una especie de alianza del centro-izquierda que seguramente entre ellos van a competir en marzo y de esto saldrá uno. Ahí tenemos a Fajardo, a Gaviria, a Cristo, a Robledo, etcétera. El señor Hernández va solo, el alcalde de Bucaramanga, y por el otro lado tenemos la centro derecha, que hay una cantidad de gente ahí,
Fico Gutiérrez, Peñalosa, no sé, Juan Carlos Echeverry, y eventualmente va a salir uno de ellos. Es decir, para la primera vuelta seguramente vamos a tener ya 3, 4, 5 candidatos, vamos a estar mucho más enfocados. Esa es la primera cosa que quería decirles. Ahora, Petro definitivamente va adelante, pero tiene varias circunstancias que no lo favorecen. Primero, casi todas las encuestas dicen, la favorabilidad del negativo es mucho mayor que el positivo. Esta es una encuesta de 53% con 42%, eso aparece en muchas encuestas. Hay otras que empiezan a medir la segunda vuelta y Petro no gana en todas las circunstancias. Es decir, en las segundas vueltas, en la última encuesta que vi de Datesco, le gana, por ejemplo, Juan Manuel Galán y le gana Fajardo. Y hay gente, esta es una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, pues que dice que no votaría por una persona que estuvo involucrada en grupos armados ilegales. Digamos, esos son temas que pueden conspirar contra el futuro de Petro. Podríamos hablar más sobre estos temas, pero me están haciendo seña que estoy pasado de tiempo. Entonces, voy a ir rápidamente a las conclusiones. La importancia del crecimiento para que este país se transforme, para que mejore en todos los sentidos. La importancia de la vacunación. Tenemos las alarmas que podamos tener con las variantes. Tenemos desequilibrio fiscal muy grande, lo mencioné rápidamente, y tenemos motivos de incertidumbre por las variantes de la pandemia y también tenemos que saber cómo se organiza la elección presidencial. En este tema yo creo que el país va a estar mucho más enfocado en febrero. Finales de enero y febrero ya se va a concentrar en la elección. Hoy, francamente, todavía todo es demasiado preliminar. Y con esto paro y le doy la palabra a Munir. Bueno, muy buenos días. Me va a robar unas líneas de Guardiola, él siempre dice, voy a ser breve. Entonces, que eso para mí ya va a ser impresionante poder ser breve. Vamos a intentarlo. Si ponemos la presentación, por favor. Muy bien, entonces esta historia se llama recuperación en los tiempos del COVID, ¿cierto? Es como el amor en los tiempos del cólera, pero es la recuperación en los tiempos del COVID. Entonces, vamos a comenzar con una historia. Normalmente yo tengo siempre mi historia del mundo, pero vamos a comentar ahí con unos puntos importantes a ver si logramos cortar tiempo. 2020-2021 van a ser parte de lo que llamamos, o se me ocurrió a mí, eso es cualquier cosa, si lo ven es mío, y se llama la gran sincronización. ¿Y por qué lo llamo yo la gran sincronización? Porque normalmente nuestros ciclos económicos, mundo desarrollado y nosotros, ellos van por su lado y nosotros vamos por nosotros. Pero la pandemia, como nos acaba de mostrar Armando, fue tan impresionante que nos cerró a todos, independientemente de que fuéramos ricos, pobres, de todas partes nos encerró. Entonces, hizo algo increíble desde el punto de vista macroeconómico. Los ciclos económicos se sincronizaron. Guacatazo allá, guacatazo acá. Entonces, el 2020 estuvo marcado por una fuertísima caída en el componente de crecimiento económico. Y en 2021, yo no le voy a decir esto a mis jefes en BTG, porque no debería decir esto en medio de casi 200 personas que tenemos aquí online, más ustedes aquí, honorabilísimos invitados en persona. Pero es que yo he podido ser mi economista de casi todos los países de BTG por el mismo sueldo, porque pasó algo rarísimo. La historia era muy parecida en todas partes. Entonces yo lo único que tenía que cambiar era Colombia por Estados Unidos y ya podía ser el economista de Estados Unidos súper fácil, es rarísimo. Entonces por eso lo llamo la gran sincronización. Hubo sincronización en la caída y ahorita estamos con sincronización en la salida también. Entonces el 2021 estaba por unos pronósticos de actividad económica que consistentemente en todas partes del mundo, lo regular es, hemos mejorado nuestro pronóstico de crecimiento económico. Todo el berraco año nos la pasamos los economistas mejorando en todas partes del mundo el crecimiento económico. Chistoso, pero pues así fue, digamos, esa fue la realidad.
Lo segundo, empezamos con inflación. No, sí, hay unas presiones inflacionarias, empezamos diciendo, sí, son poquitas, luego ya, ay, fue mi chica, se vino esa inflación, eso está altísimo. Y Munir, eso es transitorio. Sí, eso es transitorio, los de la FED, sí, eso es transitorio. Ahora, de pronto no es tan transitorio. O sea, como que estamos con miedo, ¿no es cierto? Porque se nos vino la inflación, se nos vino muy rápido y hemos visto muchas sorpresas al alza en materia inflacionaria. Y en política monetaria, pues hemos tenido también que empezar, o ahí ha empezado un proceso que es interesante, que es la razón por la que comienzo con la gran sincronización, porque el 2022 en adelante vamos a comenzar con otro nombre, ¿sí? Patent pending, se llama la gran desincronización. De 2022 hacia adelante, por fin vamos a empezar a ver si ya lo que somos, el mundo emergente comenzará por su lado, el mundo desarrollado seguirá por el suyo. Empezamos nuestro proceso de desincronizar, los ciclos económicos van a empezar a separarse. Después de que nos fuimos junticos, salimos junticos en 21, vamos a empezar a diferenciarnos, eso va a ser interesante. Y ya hemos comenzado de alguna manera ese proceso de desincronización en términos de acciones concretas de política monetaria. Todos los países emergentes, digamos, pues no todos, porque pues Namibia de pronto no, pero pues de alguna forma la gran mayoría de países, sobre todo los que seguimos esquemas de inflación objetivo, ya comenzamos a subir tasas de interés. No estamos como el mundo desarrollado, que es que de pronto, que es que en el 23, que es que en el segundo semestre, que es que sí, que es que no. Nosotros ya comenzamos. Y algunos mucho más agresivos. Brasil violenta las subidas que se ha dado, ¿no? México ha subido, Chile ha subido, Perú ha subido. Y nosotros veníamos rezagados y todo el mundo diciendo al banco, suba, suba, suba. Y el mercado emocionado, suba y nada que subía. Por fin comenzamos a subir. Ya llevamos 75 puntos básicos de subidas, nos faltan 50 más, digo yo, ahorita en diciembre, por lo que la tasa nos queda en 3, y ya en el 2022 seguimos nuestro proceso de subidas. Entonces nosotros, los emergentes, comenzamos ya a separarnos, y la historia de separación comienza por la política monetaria, es una de las cosas interesantes que estamos viendo hacia el 22. Pero en lo que corresponde a actividad económica e inflación, eso es igualito en todas partes. O sea, no hay país del mundo que no se esté diciendo, ay, la actividad económica como está bien, y no hay país del mundo que no se esté quejando, por ay, como está de caro todo, ¿no? O sea, esa es una situación bien particular donde nos vamos a tener que ver hacia el 22. ¿Qué es el 22 y cuáles son los primeros puntos del 22? Ya para entrar a hablar de los numeritos. La actividad económica, vamos a empezar a ver crecimientos más acordes de lo que nos acordamos como buenos años. Todavía no estamos en el crecimiento ya, esto es lo normal, no. Pero ya vamos para allá. Empezamos ese proceso de movernos hacia un crecimiento más golpeado. Y para los economistas, la pregunta que nos va a quedar es, bueno, después de tremendo golpe en 2020, yo siempre esto lo comparo con un paciente, como lo metimos en cuidados intensivos, todas las economías se metieron a cuidados intensivos, en ICUs. Lo sacamos y ¿qué? Sale listo, salió a caminar y a los 2 días ya está listo, pues como si nada. No, la economía va a quedar golpeada. Y tal vez donde hemos comenzado a ver la mayor cantidad de potenciales cicatrices después de esta crisis, pues es en el mercado laboral. Es el mercado laboral que está como sufriendo más. Pero yo no creo que sea solamente ahí, sino que es que todavía no hemos podido ver, ¿no? Es cuando ya el paciente se para y lo vamos a poner en un caminador a que empiece a hacer fisioterapia, que empieza a coger, ¡ay, le quedó mal la pierna! Es que vamos a empezar a ver básicamente qué es lo que nos queda de consecuencia de largo plazo de esto que estamos viendo. Entonces, vamos a empezar a aterrizar estos crecimientos y los economistas vamos a empezar a entender cuáles son los golpes que nos quedaron después de la crisis, cuáles son las cicatrices que nos quedan en materia de capacidad productiva, ¿será que se afecta? Hay algunos optimistas que dicen que después en el mediano plazo esto se afecta y gracias a todas estas cosas de tecnología, de pronto la productividad, pues a muchos se nos subió. Pero el fenómeno ya se está yendo es para el otro lado, se subió tanto que ya nos estamos esquemando, nos están yendo es para el otro lado. Entonces en Estados Unidos ya la gente está renunciando porque ya no aguanto más, estoy hartísimo de estas jornadas, trabajando sábados, trabajando domingos. Entonces estamos empezando a ver esa famosa palabra que ahorita todos detestamos, ¿no? Estamos reinventándonos, ¿no? Pues en ese proceso. Entonces la economía tiene que entrar en ese proceso también de reinventarse. En el 22 vamos a saber cuánto es la persistencia de la inflación. Porque es que por ahora decimos, y van a ver los pronósticos, ya se los vamos a mostrar, todos menos el del dólar. Del dólar no voy a hablar hoy. No, mentiras, no. Entonces esto ya se paran todos y se van, ¿no es cierto? Esto es fácil. Entonces, lo cierto es que
vamos a aprender qué tan persistente es la inflación. Tenemos unas apuestas, los economistas decimos en el segundo semestre la inflación se va a devolver. Ustedes no nos creen y por más de que yo hable aquí lo que ustedes no me van a creer a mí. ¿Y yo cómo sé que ustedes no me creen? Porque ustedes son los que compran los bonos y cuando yo veo lo que ustedes dicen que hay de inflación en esos bonos que están comprando, pues me están diciendo que no me creen. Ustedes creen que la inflación se va a quedar por allá arriba. Y es probable, el mercado a veces tiene la razón, no mentiras, siempre tiene la razón, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de entender básicamente cuál es esa persistencia. Lo otro es que en el caso de los países, el ambiente externo para nosotros es un ambiente que ha sido muy favorable, ¿cierto? Hay mucha liquidez, tasas baratísimas. Bueno, el 22 es el año en el que eso empieza a cambiar, ¿no? Liquidez no es que no vaya a recortarse, sino que pues, por lo menos se queda como estable. Y las tasas ya están inclusive más altas, ya las de mercado están más altas. Si Colombia sale a emitir bonos en dólares, le va a costar más. Entonces, ya esas tasas están más altas. Entonces, el ambiente se ha tornado un poquito más ácido. No es, uy, nos cerraron las… No, pero nos cuesta un poquito más endeudarnos afuera. Y la pregunta para ustedes, sobre todo los niños de estrategia que todos ustedes deben tener en sus instituciones donde ustedes trabajan, seguro los han puesto a trabajar a los pobres, eso los tienen trasnochando en eso. ¿Se va a repetir el 2015 para nosotros? 2015 comenzó el taper tantrum y el 2015 para los activos colombianos pues fue un año complicado, digámoslo así. Nomás acuérdense, el dólar estaba a 1.800 y se subió a 3.000, nomás el dólar. Entonces, si hiciéramos una depreciación equivalente, llegamos a 5.000 en tipo de cambio, ¿no? Nomás por ese lado. Entonces, es el 2022 el año en el que llega a 5.000. ¿Necesita que llegue el innombrable para que llegue a 5.000? Voldemort, ¿necesitamos eso? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender básicamente qué es lo que nos hace distinto. Y hay un factor que creo yo es el gran factor diferenciador que hace que el 22 sea mucho más llevadero. Bueno, vamos a saltar esto porque no tenemos ya tiempo. Pero sí quiero hablar un poquito de este, simplemente para que Guardiola después ya lo tome bien. El gran factor que va a hacer que esto no sea una repetición del 2015 y no sea el fin del mundo, es que por lo menos en lo que respecta a precios de commodities, del precio del petróleo, en nuestro caso de Colombia, pues no estamos esperando el acabose que sí vimos a partir de septiembre de 2014 y que se vio durante todo 2015, que nos llevó los precios cayendo hasta que vimos pues $28 por allá, septiembre también como al año, una cosa así. No estamos esperando eso. La expectativa de precios de petróleo son unos precios que se van a mantener, pues a nivel de $70, Guardiola ya les contará la dinámica que tenemos nosotros para el caso del petróleo en Colombia, pero es una dinámica de un primer semestre todavía con precios altos, es lo que yo le escuchaba de él, y luego ya empieza a caer un poquito, pero no es un poquito, o sea, no es una super caída, los precios van a estar bien. Si los precios del petróleo, nuestro principal producto de exportación, los precios del carbón se mantienen, nosotros estamos bien. La principal razón, a mí me preguntan como economista, ¿cuál es la principal razón por la que 2015 fue un año tan difícil para Colombia? Digo, fue por el petróleo, no fue por el taper tantrum, fue por el petróleo. Entonces, el hecho de que esto esté así, que tengamos buenos ingresos por cuestión de petróleo, que se puedan mantener, y si Dios quiere lográramos inclusive incrementar producción, ya Guardiola nos dirá si eso es posible. Le estoy poniendo muchos retos, Guardiola. Lo cierto es que esto va a ser más llevadero para Colombia. Entonces, es una cosa distinta a esta historia con estos precios del petróleo que un ambiente externo más ácido, más complejo, sin precios del petróleo. Eso sí es repetición del 2015. Entonces, es como la buena noticia. Ahora sí, entremos, vamos a saltar todo esto porque ya Armando habló de los precios, pero hablemos rapidito simplemente de la dinámica que tenemos nosotros de actividad económica. Como les decía, todos los países de la región, para todos estamos viendo procesos de recuperación. Estos son los países donde tenemos nosotros cubrimiento y tenemos oficinas en la región, en BTG. Y pues vemos básicamente que el 2021 es un año de crecimiento en todas partes se ha venido mejorando el crecimiento económico. Entonces tenemos caso particular de Brasil creciendo en 4.8, Argentina creciendo al 10, Chile creciendo al 12, es el país que muestra pues mayor recuperación porque cae menos 5.8 pero crece 12, o sea, se vuela. Colombia lo tenemos en 9.6 en este momentico pues, este año, México en 5.3 y Perú en 14.5, que Perú a pesar de su presidente está creciendo, ¿cierto? A pesar de él está creciendo.
Entonces, lo cierto es que digamos que el 21 cierra con unos buenos números, pero el 22, que es la razón de la que ustedes están acá, es eso que yo llamo la convergencia hacia esa nueva realidad. Y ahí vamos a empezar, por eso lo llamo la gran divergencia, vamos a empezar a ver grandes diferencias. Miren, Brasil lo tenemos en 0,40. ¿Por qué Brasil va a crecer 0,40? Porque efectivamente tiene un lastre fiscal que es complejo y que va a pasar cuenta de cobro, empieza a pasar cuenta de cobro de manera fuerte el año entrante. Argentina lo tenemos creciendo 3, Chile lo que hacemos creciendo 3,20, que es un crecimiento bueno para Chile, nos mostraba el crecimiento promedio de los últimos años, nos mostraba Armando en 3,3, pues 3,2 es más o menos por ese lado. Colombia lo tenemos en 3,9 y ustedes dirán, uy, qué optimista. Yo, el Banco de la República lo tiene en 4,7. Eso es ser optimista. ¿Qué es lo que pasa? Que el Banco de la República fue muy claro, él no incorpora incertidumbre política en sus modelos, no puede hacerlo. Entonces, obviamente, si supiéramos ya con certidumbre el resultado de las elecciones y no nos asustara ese resultado, estábamos listos. Y seguro sí crecíamos 4,7. Pero esa incertidumbre justo me llega además en el segundo trimestre, que es el mismo del año pasado, que al Banco de la República le da 4,7 porque el segundo trimestre del 2022 iba a ser en sus números un supercrecimiento. Pero yo dudo mucho que vamos a ver el supercrecimiento justo cuando estamos en primera y segunda vuelta de elecciones. O sea, yo digo que decisiones de consumo y de inversión hasta después de. Entonces, en ese sentido, eso es lo que va a hacer que el crecimiento económico del segundo trimestre no sea tan bueno como lo prevé el Banco de la República y por eso nosotros tenemos el crecimiento un poquito más bajito, del 3,9%. ¿Cuáles son los sectores que estamos nosotros viendo? Los sectores que estamos nosotros viendo que deben sacarle el estadio. Lo primero, por componentes, este año fue el consumo, la historia de las dos Colombias. ¿Sí? La Colombia, en la pandemia se crearon dos Colombias, la Colombia que mantuvimos el puesto y que como no salíamos, como no viajábamos, como no salíamos al restaurante, entonces terminamos, pues, ¿qué hacemos la plata? Pues paguemos la tarjeta de crédito como milagro. Entonces pagamos las tarjetas de crédito, bajamos los créditos, ahorramos. Y llegamos a la pandemia financieramente en una situación que no sabíamos qué hacer con la plata, literal. Y si no me creen, miren los datos de consumo de ahorita. La gente está consumiendo, es consumo vengativo. Ahora me voy a comprar todos los pancakes que no me puedo, pues me los compro todos. Y salgo y me los... Entonces estamos viendo eso. Pero eso no dura por siempre, eso dura hasta que pues, ya uno se normaliza otra vez en su escala. Entonces, pensar en el crecimiento del 22 es pensar en cómo hacemos para que se acelere la inversión. No es el consumo. El consumo siempre en Colombia es bueno, gracias a Dios, pero no es por ahí. Vamos a necesitar que se acelere la inversión. Hay dos sectores clave. El primero es el sector de la construcción, que venía en ventas espectacular y sigue muy bien en ventas, sobre todo de ventas de vivienda BIS, de interés social. Pero no se ha podido dar el crecimiento económico de alguna manera, o el PIB, la creación de PIB, porque las obras avanzan muy lento. No es culpa de las obras, han tenido que poner menos gente, por mucho tiempo comenzaron ahora a las 10 de la mañana, no podían comenzar a las 7 como siempre, a las 10 normalmente estaban jugando el primer picadito de fútbol, no, a las 10 ahora apenas comenzaron a trabajar. Entonces eso empezó a generar pues unos problemas en la construcción y la construcción ha avanzado muy lento. Ya el tercer trimestre se comportó muy bien. Entonces ya es una imagen de que si el sector lo dejan, ese sector en 2022 la puede sacar del estadio. Ya hizo las ventas, le toca ahora hacer el delivery, empezar a convertir esas ventas en obras. Y a la medida que eso se dé, ese sector es uno de los llamados a ser grandes partícipes de la inversión y lo que vamos a ver en el componente de inversión en el 22, residencial y no residencial. Infraestructura, esa sí se para. Esa viene de alguna manera, pues muchos proyectos que están andando, pues esos continuarán, pero normalmente los primeros 6 meses en medio de elecciones, pues esa parte de infraestructura pública se va a ver frenadita, o sea, siempre se frena, eso no hay nada que hacer. Entonces ahí vamos a ver un freno normal hasta después de elecciones y ahí ya veremos qué pasa. Y el otro sector es el sector de petróleo, que dependemos de que se recupere la producción, para lo cual pues yo sí voy a dejar que Guardiola nos cuente cuál es su expectativa en términos de producción para el año entrante. Dios quiera sea que podemos ver una mejora en producción. Si vemos mejora en producción, detrás de eso hay CAPEX, que es lo que cuenta como inversión. Para poder llegar a esa mejora en producción tuvo que haber hecho una inversión anterior, entonces por eso es que hace parte, estos son los sectores como súper interesantes. La inflación, ¿cuál es la pelea de inflación que nosotros venimos manteniendo? Yo vengo diciendo que la inflación termina este año en 5%, va a llegar a un máximo entre el 5,3 y el 5,5, se va a quedar allá pegada, o sea, y se queda pegada por lo menos hasta el mes de mayo por allá. Y solo después de mayo es que esa inflación empieza a caer.
y va a caer y entonces la vemos cayendo hacia niveles pues básicamente del 3.9 más o menos, estaría cerrando dentro del rango, pegadita, pero estaría cerrando dentro del rango. Eso implica que en el segundo semestre vamos a tener que dar una de vuelta. Los alimentos van a empezar a caer fuerte, eso es lo que estamos viendo. La inflación de alimentos hoy en día está en 15%. Entonces el año entrante, finales del 22, vemos la inflación de alimentos hasta por debajo del 3%. O sea, miren la de vuelta que se va a pegar, la vuelta fuerte. Esa es nuestra apuesta. ¿Por qué? Porque es que así son los alimentos, o sea, yo no me estoy inventando esto. No voy a decir desde qué año, pero aquí tengo gente que sabe desde qué año. Comencé yo a trabajar en el Banco de la República, cuando llegué a ver la inflación, pues es que la inflación es muy volátil y la de alimentos es muy volátil, sube como y cae rapidísimo. Entonces estamos suponiendo que a finales del 22 la inflación de alimentos va a estar más cercano a ese nivel del 3%, pronto está un poquito por abajo. La que se va a quedar pegada es la que no es alimentos, esa es la mala noticia. Esa inflación sí se va a quedar por allá por el 4%. La inflación se queda ya en el techo del rango. Y eso es lo que va a hacer que el Banco de la República pues tenga que llevar sus tasas de interés de forma progresiva hasta ese nivel que no ha querido decirnos cuánto es. Él dice, yo quiero llevar la tasa hasta el nivel neutral en mi primera fase, pero él no dice cuánto es. Yo les voy a decir cuánto es 4.75, ya fácil, apunten ahí, ya, llévense. ¿Sí? Nadie me cree, todo el mundo dice, la tasa neutral es 4.75 y eso es como si estuviera dando un canto a la bandera. Nadie me cree. Pero esperen y verá que sí es. Se acordarán de mí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a veces los ciclos no terminan en la tasa neutral. Y si estamos equivocados, todas estas historias de política monetaria comienzan con inflación y terminan con inflación. ¿Qué quiero decir con eso? Que si estoy equivocado en mi pronóstico de inflación, los alimentos siguen costosos, siguen altos y la presión de inflación se da y entonces la inflación no se va a converger hacia el 3.9, sino que se queda en 4,5%, 5%, pues el Banco de la República no va a poder dejar su tasa en la neutral de 4.75 y le va a tocar subirla un poquito más. Lo que sí defiendo a muerte es que decir, como dice el mercado, que las tasas están, el ciclo final de tasas es en 7.50, sí, mejor dicho, me dejo de llamar yo. No me voy a llamar más Munir, me voy a cambiar, o sea, me voy a cambiar el nombre. 7.50, inclusive con inflación de 6,5, me parece demasiado. Pero, pues amaneceré y veremos. Si la inflación llegara al 7%, al 8%, 7.50 queda corto, eso también es claro. Entonces, por eso es que yo digo que todo comienza por inflación y todo termina por inflación. Entonces, estamos en ese problema básicamente de que la política monetaria, todo depende de eso. Si hay convergencia de inflación, la tasa nunca va a llegar a esos niveles altísimos. Si la inflación se queda pegada, va a subir un poquito más del 4.75, pero si medio que se devuelva, la inflación se queda en 4.75. Esa es como básicamente la historia en materia inflacionaria. Y simplemente ya para cerrar, porque si no me matan, y el pobre Guardiola está que se habla. Entonces, lo último, y pues en verdad lo hago a fuerza, no porque me lo salto. No voy a hablar de dólar, que hable de una vez Guardiola, ¿no es cierto? Entonces, el dólar, Dios mío santísimo, cosa tan complicada, ¿cierto? Las 4 fuerzas, los que me han escuchado mi famosa historia de las 4 fuerzas, 2 externas, 2 internas, pero están aquí en pleno furor. Es el mejor momento para hablar de eso, porque están todas alborotadas. El DXY es indicador de fortaleza del dólar a nivel global. La última vez que con muchos de ustedes conversé, habíamos intentado tocar el 4.200 por allá, y el DXY se había movido de 92 a 93 cuando tocó ese 4.000 y pico, en este año. Ahorita está en 97. O sea, por ahí no hay excusa, por ahí tiene todo para subir ese tipo de cambio. El déficit de cuenta corriente, que es otra de las variables, lo mostró Armando. Nuestro gran talón de Aquiles, Dios mío, eso está desastroso. La demanda, cuando prendimos la economía, la demanda se prendió rapidísimo y la oferta se ha demorado, la oferta local. Entonces, cuando no hay producto local, pues se importa. Entonces, las importaciones están volando y eso nos está haciendo mucho daño al déficit de cuenta corriente. Mañana sale y no va a ser más del 6% del PIB, ese desgraciado. El peor déficit de cuenta corriente del mundo. No es de Latinoamérica, no, del mundo entero. Y queremos que el tipo de cambio esté a 3.500, pues no se puede así, ¿no? Yo voy a terminar con un déficit de 16.000 millones de dólares, pues antes agradezca que no está más alto el tipo de cambio.
Y el otro, que es la supervariable más extraña, es el riesgo país. El riesgo país está volado, está disparado, si lo medimos por el CDS a 5 años, y no tiene nada que ver con elecciones. Todavía, 6 meses antes de elecciones, eso no tiene nada que ver con elecciones. Entonces es rarísimo que esté disparado. Se ha disparado en otros países, pero en el de nosotros se separa, o sea, los otros caen y nosotros seguimos subiendo. Una cosa rarísima. ¿Cuál es la única variable que lo ayuda a frenar un tricitico? El precio del petróleo. La única variable que le da como un asidero y como para tenerlo cuando estoy pensando en mediano y largo plazo. Nuestros modelos de alta frecuencia nos hablan que en las siguientes semanas el tipo de cambio estaría entre un nivel que yéndonos bien estaría en 3.930 pesos, yéndonos mal estaría en 4.040, 4.050, pues ese sería el rango. Entonces vamos a movernos en ese rango en lo que nos queda en el de muy corto plazo. Ya más mediano y largo plazo, un precio justo, ya modelos de largo plazo, modelos trimestrales, en fin, ya se nos baja, nos da 3.900, 3.880 pesos. Pero en el corto plazo las presiones son todas más para que se queden los niveles que estamos viendo y que si devuelve, no es que vaya a devolver mucho. Y en el 22, el factor clave va a ser qué nos pasa con todas estas variables. Yo creo que en el caso particular, y ya no más, simplemente quiero hablar de la parte del dólar. Tal vez el punto más importante es que va a haber incertidumbre, porque el dólar se va a mover con incertidumbre la política, dependiendo de lo que pase. Pero hay un factor que es importante. La fortaleza del dólar hasta cierto punto puede estar justificada. Pero es que Estados Unidos es un país que está tremendamente endeudado, nadie ha hablado de eso fiscal y nadie ha vuelto a hablar del hecho de que nosotros acá en los emergentes ya llevamos ventaja a ellos en subidas en tasas de interés. Ellos allá hablan de subir, nosotros estamos subiendo ya hace rato. Entonces hay una gran diferencia y yo creo que eso puede ayudar a que al final el tipo de cambio no sea tan desastroso en 2022 y mientras el resultado electoral pues no incluya, digamos, extremo izquierda, ese tipo de cosas, creo que podemos seguir con esa dinámica. Y déjeme aquí, le doy paso a Guardiola porque yo ya me gasté todo el tiempo, qué pena. Gracias, Munir. Bueno, voy a acompañarlos abajo. Me iba a quedar arriba, pero como Armando y Munir bajaron, voy a seguir la tendencia. Pues primero, buenos días a todos y gracias por la madrugada. Yo les prometo que va a ser muy breve. Ya aprovechamos a Armando y a Munir. Munir me dejó varios retos. Espero responderle a todos. Y yo los que les traigo es nuestra visión de acciones. Y nuestra visión de acciones muy concreta. Yo lo que quiero compartir con ustedes es qué creo que va a afectar al mercado accionario en 2022. Y lo que yo creo es que van a venir 5 puntos que van a mover el mercado, para arriba o para abajo. Luego miraremos cada uno, miremos la conclusión final que creemos. Pues la realidad es que, como le decía Munir, como le decía Armando, 2022 para el mercado accionario es un año de incertidumbre, donde muchos factores van a tener efectos muy relevantes en el mercado. ¿Y cuáles creo que son esos 5 factores? Básicamente estos. Primero, dijo Armando, elecciones. Es algo inevitable pensar que en el 2022 las elecciones van a jugar un rol principal, pero todavía no. Muchas veces me preguntan los inversionistas y me dicen, ¿y las elecciones qué está pasando? Les digo, mira, como dijo Armando, hay uno que lidera, que sabemos que va a estar en las urnas, pero hay otros 50 detrás que no sabemos quiénes van a estar. Entonces, lo que yo he recibido de retroalimentación de inversionistas en Colombia y principalmente fuera de Colombia es que hoy las elecciones no están priceadas o no están siendo un factor en el mercado accionario. Van a ser un factor, pero todavía no. Segundo, petróleo. Ya Munir me puso retos, ahorita voy a ver si logro responder las preguntas de él. Tercero, un tema que vimos este año muy importante, eventos corporativos. Este año empezó descarrilado con un gran evento corporativo de una empresa petrolera con una empresa de transmisión. Para el próximo año tenemos varios posibles eventos corporativos que pueden ser buenos o pueden ser negativos. Entonces también vamos a mirarlo rápido. Cuarto, fundamentales ya de las empresas. ¿Cómo se traduce todo lo que nos contó Armando, todo lo que nos contó Munir en los resultados de las empresas? Y la realidad es que nosotros queremos que el 22 va a seguir siendo un buen año fundamental para las empresas listadas en Colombia. Creemos que el momentum de utilidades va a continuar. Y último punto, pues de nada sirve que todo sea bueno si el mercado es caro, que no lo es, se los adelanto. El mercado sigue siendo barato y no es algo nuevo, es algo que se volvió la nueva realidad desde el 2016. Solíamos ser un mercado de acciones muy caro, muy caro, o sea, me acuerdo en 2012, 2013, que Colombia era la niña bonita de mercados emergentes. Todo el mundo le encantaba Colombia. Lo único que no le gustaba
eran las valoraciones. Del 16 a hoy, nos volvimos un mercado barato, pero sin inversionistas. Entonces voy a entrar rápido en esos 5 temas. Lo primero, las elecciones. Voy a ser muy breve porque pues ya Armando nos dio una muy buena presentación sobre esto. Lo primero la primera conclusión que quiero sacar de esto es que históricamente las elecciones no han tenido un efecto directo en el mercado accionario. Aquí estamos mirando 4 elecciones o 4 años en donde hubo elecciones en Colombia. La más reciente en 2018. En 2018 uno ve la gráfica, digamos, de base 100, que es la roja, bastante estable, la verdad. Entonces no es que uno diga, el mercado accionario de repente se destruye o vuela por elecciones. ¿Qué hay este año? Que de pronto las probabilidades de que haya un candidato un poco más radical han incrementado. Entonces lo que quiero ver es qué ha pasado en otros países de Latinoamérica en donde efectivamente ese riesgo político se ha materializado. Y aquí tenemos elecciones o ejemplos de elecciones en Argentina, 2019, cuando Fernández ganó las elecciones, totalmente fuera de consenso. El consenso esperaba que Macri fuera reelecto. ¿Qué pasó con el mercado? Cayó 13% en dólares y se destruyó desde agosto hasta diciembre. ¿Qué pasó en Perú? Nadie esperaba que la segunda ronda fuera Castillo y Fujimori, nadie. Con los escenarios, faltando 8 días antes, era entre muy positivo y extremadamente positivo. ¿Qué pasó? Gana Castillo, el mercado peruano, 15% abajo en dólares. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, Chile era más evidente. Esto es año corrido 2021. En Chile, la verdad, lo que estábamos viendo era extremos. El mercado estaba preciando, yo creo que un peor escenario en primera ronda y fue todo lo contrario. Nos sorprendió. De nuevo, sorpresa en Argentina, sorpresa en Perú, sorpresa en Chile. ¿Qué pasó en México? Ahí sí no hubo sorpresa. Yo creo que todos sabíamos desde faltando 12 meses que la probabilidad de que AMLO ganara era muy alta. El mercado reaccionó bastante mal y realmente hoy me parece muy curioso cuando yo hablo con inversionistas fuera de Colombia que López Obrador se ha vuelto el nuevo favorito del mercado. Se ha vuelto una persona demasiado, yo diría, apretada en gasto, populista en sus programas de televisión mañaneros, todos los días hace sus mañanitas, pero en gasto realmente ha sido demasiado disciplinado. Yo creo que es algo que el mercado, digamos, le ha dado como el beneficio de la duda y por eso es que este año México es el mercado latinoamericano de mejor rendimiento en toda Latinoamérica, pero el mercado reaccionó mal. Y el último ejemplo es Brasil 2018, con las elecciones de Jair Bolsonaro, había demasiada incertidumbre también, mercado también reaccionó mal. Entonces, un poco si uno mira las elecciones, hay 2 componentes o 2 factores en común. Primero, difícilmente los mercados suben estos años. Segundo, las sorpresas han sido el factor común en todos los países, menos en México. Entonces vamos a ver Colombia qué pasa, pero claramente es un tema a tener en cuenta para 2022. Segundo impacto, petróleo, que ya Munir habló mucho, Armando también, voy a ser muy breve. Este año fue espectacular, nadie la esperaba. Yo era muy positivo con el petróleo, pero me quedé corto. Me pasó lo que le pasó a muchos economistas. Revisé 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y sigo revisando. Igual que los economistas, y reviso al alza, solo los precios. Pues, la semana pasada tuvimos un viernes súper negro, pero realmente cuando miro los fundamentales de corto plazo son demasiado positivos de precio del petróleo. Para el cuarto Q estamos esperando que el petróleo tenga un rango entre $75 y $85. Y eso es básicamente el resultado de 2 fuerzas. Por un lado, la oferta, que sigue restringida, la OPEC sigue restringiendo el flujo de petróleo en el mundo, y por otro lado tenemos una demanda marginal creciente. Y esa demanda marginal creciente, pues básicamente se nos va a acelerar en los próximos meses en la medida en que nos acercamos cada vez más al invierno. Y eso está pasando porque el mundo está sufriendo de desabastecimiento no solo de televisores, no solo de iPads, también de energía. Y ese desabastecimiento de energía, que principalmente es el resultado en Europa de menor generación de energía renovable no convencional y en China de menor producción de gas, pues básicamente lo que está generando es una demanda marginal por petróleo. Y eso se debería acelerar en los próximos meses, yo diría todo el invierno del hemisferio norte. Luego para el 2022 tenemos un escenario mucho más complejo, porque ya tenemos 2 años o año y medio de precios del petróleo altos, año y medio en donde las empresas petroleras en todo el mundo, Ecopetrol no es el único o la excepción que va a aumentar CAPEX, todo el mundo va a aumentar CAPEX y eso lo que va a significar son más barriles de petróleo en el mundo. Más barriles, eventualmente tanto de países de la OPEP como de fuera de la OPEP, pues básicamente lo que van a significar es que volvamos a producción normalizada de 2019. Y ahí volvemos a la misma dinámica de antes de la pandemia.
La demanda no importa. ¿Qué importa en el petróleo? La oferta. ¿Y de qué manera el banquero central del petróleo, que aquí es la OPEP, que se está normalizando, pues básicamente abre o cierra la llave? Nosotros creemos que van a seguir ese proceso de normalización de producción, que lo vemos en la gráfica de arriba, de subir de a 400.000 barriles al mes, y eso lo que nos va a llevar es para que, a que la segunda mitad del 2022 tengamos nuevamente un exceso de petróleo en el mundo. Y en un exceso de petróleo en el mundo, pues la probabilidad de que el petróleo caiga es muy alta. Pero es que para la segunda mitad del año yo esperaría un petróleo más cercano a $60, acercándose cada vez más a su costo marginal. Cuando uno estudia economía, yo no soy economista, pero pues aquí Muni es profesor, Armando también, uno aprende que el precio es equivalente ¿a qué? Al costo marginal. ¿Y el costo marginal del petróleo cuál es? No es 70, no es 80, no es 100, es $45. Entonces yo creo que podemos tener todavía una prima, pero esa prima no va a ser de 35 o $20, va a ser algo más cercano a $15. ¿Y cómo nos afecta a Colombia? Pues acá vemos que Colombia sigue siendo un país petrolero. No somos lo que éramos en 2014, que éramos un país que producía 1 millón de barriles diarios, un país donde el petróleo era el 20% del déficit de los ingresos fiscales, donde las exportaciones petroleras eran de $30 billones, donde la inversión extranjera directa era de $5 billones. No lo somos. Dejamos de ser eso. Todas nuestras cuentas se redujeron. Exportamos menos, tenemos menos inversión extranjera directa, tenemos un ingreso fiscal menor, o bueno, que logramos compensar con 4 reformas tributarias, pero con precios de petróleo altos del 21, eso nos genera impactos positivos para el 2022. Y el primer impacto positivo, que lo hablamos mucho, es déficit fiscal. Es que el gobierno está esperando, o la última actualización del gobierno, era que el ingreso del petróleo para el próximo año fuera del 5% del PIB. Nos quedamos cortos, o sea, lo que se nos viene es la reforma tributaria del petróleo para el próximo año, principalmente vía dividendos de Ecopetrol e impuestos de empresas petroleras. Nosotros estamos esperando que los ingresos petroleros sean cercanos al 10% del PIB, o sea, el doble de lo que el gobierno espera. Y aquí les tengo que decir, estoy siendo muy conservador. ¿Y muy conservador con qué? Con lo que puede pagar Ecopetrol de dividendo. Aquí estoy asumiendo que Ecopetrol es muy disciplinado y básicamente distribuye entre el 40 y 60% de las utilidades. Pero si en esa tablita de abajo de sensibilidades, ¿qué pasa si Ecopetrol se va al 100%? Si se va al 100%, pues básicamente los ingresos petroleros se nos van a 2% del PIB y no 1,5% como estaba esperando. Y si a eso le sumamos los impuestos de otras empresas petroleras, pues nos vamos a ir a 2,3%. Puede pasar. Quieran ahorita más tarde, pues si hay preguntas podemos hablar de eso. Pero es muy importante el petróleo en ingresos fiscales. En exportaciones es igual. Muchas veces los economistas me dicen, no, es que el precio subió, pero el Q cayó. ¿Sí? Claro, totalmente de acuerdo. No producimos 880.000 barriles más y difícilmente llegaremos a ese nivel. Pero es que el petróleo subió 45%. O sea, las exportaciones en los 9 meses de este año van subiendo 40% por petróleo, por carbón y por café principalmente. Entonces también tiene un impacto muy importante en cuentas externas colombianas. Y el último tema ya es rendimiento de los activos colombianos, es el Colcap. Si en el Colcap tiene una correlación directa con el precio del petróleo. Y este año lo que nos pasó es que nos descorrelacionamos. El petróleo para un lado, el Colcap para abajo. Se lo traigo simplemente como reflexión, porque realmente yo creo que esa correlación debería seguir y lo que hemos visto es un desacoplamiento de corto plazo. Entonces el segundo driver, el petróleo. El segundo, eventos corporativos. Voy a ser muy breve acá, pero lo que se nos viene para el próximo año está muy interesante. Próximo año tenemos toda una saga en el grupo empresarial antioqueño, que ya empezó, ya hay una OPA lanzada por el grupo Gilinski y apoyada, digamos, por un grupo de Abu Dhabi. Es una OPA que básicamente iría hasta un máximo de $2.2 billones, pero para mí esto es como una serie y estamos viendo episodio 1. Puede haber episodio 2, episodio 3 y hasta más. Yo creo que todo el próximo año va a estar muy interesante ver qué es lo que pasa en esta saga. ¿Qué más? Empresas estatales. Ecopetrol estuvo hablándonos durante todo el 2021 que quería emitir acciones, que voy a emitir, que estoy muy endeudado, que necesito plata y de repente en las últimas semanas se les olvidó, ya no necesitan acciones, porque el petróleo estaba en $85. ¿Qué pasa si el petróleo cae? ¿Cuál es el mejor momento para emitir acciones? ¿Yo emito cuando el petróleo está alto o emito cuando está bajo y necesito plata? Entonces yo creo que eso es algo a tener en mente. Ecopetrol ya tiene la aprobación de la superfinanciera, el marco regulatorio está aprobado,
Ecopetrol podría emitir a precios de hoy hasta casi 3 billones de dólares. Es algo a tenerlo en mente, porque yo creo que en un ambiente de mayor incertidumbre de precios de petróleo, si yo fuese el management de Ecopetrol, estaría mirando todas las opciones para financiarme, especialmente mirando más a largo plazo todo el proceso de transición energética y la dificultad que eventualmente van a tener las petroleras en encontrar financiamiento. ISA, también, otra a tener en mente. No se acuerdan, pero ISA tiene una empresa en Brasil que se llama Taesa. Taesa es una transmisora en el sudeste brasilero, en donde es co-controlada por Ecopetrol, por ISA y CEMIG, que es una empresa estatal del estado de Minas Gerais. CEMIG este año anunció que quería vender su participación. Y reiteradamente Bernardo Vargas, pues lo que ha dicho es que él le interesaría ir y adquirir ese stake controlante que tiene CEMIG en Taesa. Entonces yo creo que es algo a tener en mente. Ese bloque a precios de mercado podría ser de 500 millones de dólares. ¿Qué más en empresas estatales? HEB. Ya lo vimos, en el presupuesto de Bogotá está incluido la desinversión del 9.4%. Ese es un bloque a precios de mercado de 600 millones de dólares. Entonces, solo empresas del gobierno, estamos hablando de posibles negocios de casi 4 billones de dólares. Muy importante. Súmenle la saga de GEA. Ya vamos a una OPA de 2.2, vamos 6.2 billones de dólares de posibles negocios. Eso es algo que puede ser muy importante para el mercado colombiano. Y último, bancos, que bancos es el sector más importante de Colombia. Los bancos pesan casi el 50% del índice colombiano. ¿Qué tenemos en bancos? Transacciones ya anunciadas. Grupo Aval ya anunció que durante el 2022 va a ser un proceso de escisión de sus activos de Centroamérica y básicamente subir esa propiedad hacia los minoritarios. Pero también nos anunció otra cosa que no esperamos, es que están considerando una emisión de acciones. Entonces aquí esto abrió el mundo a todas las posibles hipótesis de para qué un banco que va a mejorar su capital al hacer esta decisión, pues va a emitir acciones. Puede ser crecimiento inorgánico. ¿Qué más se viene? Y esto ya es wishful thinking, esto ya es mi deseo, ojalá pase algo, es estas plataformas que son Nequi y DaviPlata. Estas plataformas son extremadamente poderosas. Son plataformas que entre los dos manejan casi 20 millones de clientes. En un país, digamos, de 50 millones de personas. O sea, es una penetración impresionante. Y sin embargo, es algo que el mercado paga 0 pesos. 0 pesitos. Cuando uno mira lo que el mercado está pagando o ha pagado por este tipo de fintechs en el mundo o lo que quiere pagar por Nubank. Nubank ya hizo el filing del IPO y el mercado se está hablando de una valoración de 50 billones de dólares. Eso va a ser la empresa financiera más grande de Latinoamérica, superando Itaú. Nuestro banco más grande se llama Bancolombia, que tiene un market cap de unos 7 billones de dólares. Entonces, Nequi y DaviPlata, yo creo que es algo que si se llegase a desbloquear valor, y aquí ya, como les decía, es ojalá pase, puede ser transformacional para el mercado colombiano. En mi escenario base no creo que pase nada, pero ojalá pase algo y el mercado lo empiece a incorporar, porque ambas pueden valer más que los bancos que los tienen detrás. Entonces, entes corporativos es algo clave para tener en mente el próximo año. Ya algo más fundamental, y vamos a aterrizar todo lo que nos contó Armando y Munir de economía y política en resultados. Pues como ven, 2021 ha sido espectacular. 2021 las utilidades de las empresas ya están por encima de la pandemia. Estamos hablando que estamos 7% por encima de 2019, con crecimiento de este año de casi el 76% de utilidades. ¿Y 2022 qué pasa? Esperamos que la fiesta sigue. 2022 estamos esperando que las utilidades crezcan 20%, principalmente apalancadas por los bancos, que los bancos todavía vienen de un periodo muy difícil de resultados y provisiones. ¿Qué más estamos esperando? Pues estamos esperando que en ese ambiente de crecimiento de utilidades los ROEs de las empresas sigan mejorando. Estamos esperando que el próximo año volvamos a niveles de ROEs de 2 dígitos. Eso es algo que en Colombia no vemos desde 2016. 2 dígitos. Entonces yo creo que esto es algo también que muestra que las empresas o la salud de las empresas se va a reforzar, va a mejorar y van a ser más rentables. Y adicionalmente a eso, vamos a tener empresas menos apalancadas. El apalancamiento, medido como deuda neta EBITDA, se nos fue a 3 veces en la pandemia. Este año esperamos que se caiga a 1.7 veces. Esto es récords históricos mínimos en Colombia. Y para el 2022, esperamos que el apalancamiento caiga 0.2 veces más a 1.5x. Entonces tenemos un mercado con utilidades creciendo, más rentable y menos apalancado. Entonces realmente, fundamentalmente hablando, están condiciones dadas para que haya una expansión de múltiplos en Colombia. Y lo último, ya para cerrar, son las valoraciones.
Cuando vemos las valoraciones, Colombia es un mercado que está negociando actualmente unos 12 veces utilidades. Eso es por debajo de su promedio histórico de los últimos 5 años. Si fuera a mirarlo a 10 años, es muy por debajo de su promedio histórico, porque solíamos ser un mercado muy caro. Pero cuando lo comparamos, digamos, contra tasas de interés, que a mí siempre me gusta mirar la inversa, no solo mirar el PI, sino mirar el E sobre el P y quitarle los efectos de la tasa de interés de corto plazo, que sería básicamente como el premio de tener equities contra tener renta fija de corto plazo. Cuando uno mira eso, lo que nos da es que actualmente ese premio es cercano al 3.6%. Eso quiere decir una desviación estándar por encima de su media. De nuevo, estamos baratos. Tanto en PI como en premio de tener equities son baratos. Cuando nos comparamos con los pares, pues ahí de pronto no nos vemos tan baratos. Chile, como ven en la gráfica de arriba del costado derecho, pues ha tenido un de-rating masivo en los últimos 6 meses y es el riesgo político. Por eso les dije, el riesgo político hay que tenerlo muy de frente y hoy no está apreciado. En Chile lo vimos, Chile es un mercado que pasó de negociarse a 15 veces utilidades a pasar a 9 veces utilidades. Entonces es un efecto que realmente podemos en los mercados. Vean Perú, esa gráfica de Perú está muy distorsionada porque realmente las utilidades en Perú se destruyeron durante la pandemia, pero lo que vemos es que una vez se eligió a Castillo, hubo un de-rating de casi un 20% del múltiplo en Perú. Entonces las elecciones nuevamente es un tema clave a tener en mente. Y ya para terminar, lo último es, ¿quién compra Colombia? ¿O cómo están expuestos los extranjeros hacia Colombia? Que se habla mucho. Y los extranjeros realmente es una fuerza muy importante en el mercado de acciones. Todos los días son más del 30% del volumen diario negociado. 30%. Son el principal comprador y vendedor de acciones de Colombia. Y lo que vemos acá es que los extranjeros realmente, la exposición que tienen a Colombia, pues es mínima, desafortunadamente. O sea, si uno mira la exposición de los fondos dedicados a Latinoamérica, solamente el 1% de la plata que manejan, 1% está en Colombia. Si uno compara eso contra cualquier índice latinoamericano, en cualquier índice Colombia pesa casi el 4, casi el 5. Entonces es el mayor underweight que hay en toda la TAM. Tenemos menos cantidad de inversionistas extranjeros latinoamericanos que lo que hay en Argentina, con Fernández como presidente y todo lo que ha hecho, de lo que hay en Perú. Entonces uno dice, en Colombia, en Latinoamérica somos el más underowned. La probabilidad de que eso siga cayendo, pues yo creo que es mínima. O sea, yo les digo, hoy no hay inversionistas extranjeros en Colombia y por eso es que se parece bienvenido todos los eventos corporativos y todos los cambios que pueden generar, que hay un cambio de percepción hacia Colombia. En emerging markets, pues ni hablar. Colombia es el 0.1% de los portafolios de emerging markets. Y ahí ya, más allá de ser Colombia, es un tema global. Es un tema global en donde China en los últimos 5 años pues se convirtió en el índice de mercados emergentes. Y ahí no hay nada que hacer contra eso. Brasil ha perdido, Chile ha perdido terreno, todos hemos perdido terreno. Pero donde nos deberíamos enfocar es en Latinoamérica. Y ahí sí es muy importante que la percepción de mercado cambie, que las empresas se conviertan en empresas más disciplinadas, con mejor gobierno corporativo, con mejores historias de crecimiento y más sencillas de entender. Entonces, conclusión, 2022, año de incertidumbre. Si uno pone todo esto en la licuadora, asumiendo un escenario bueno electoral, asumiendo precios del petróleo que se mantiene en 65, asumiendo, digamos, que nuestro escenario base de utilidades se mantiene creciendo un 20%, pues estamos esperando una expansión del Colcap para el próximo año entre un 10 y un 15%. Obviamente, con todos los riesgos que les conté. Entonces va a ser un año muy complejo para jugar acciones y como siempre mi recomendación es no jugar acciones Colombia vía índices. Mucho en el mundo ha pasado que los índices han sido como la opción preferida de los inversionistas. En Colombia no. Colombia es un mercado donde hacer stock picking paga. Escoger las mejores acciones muestra que en los últimos 10 años ha tenido rendimientos muy interesantes, muy por encima del mercado. Entonces esa sería mi recomendación y nuevamente pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Paso la palabra, Munir. Espero que te haya respondido todas. Estuvo perfecto. Y en tiempo ni más faltaba. No, muchísimas gracias a todos. Tenemos la posibilidad para las personas que están conectadas por internet, tienen la opción ahí del chat para hacer sus preguntas. Tengo por acá ya una preguntita, pero obviamente también acá el público, con el mayor de los gustos, cualquier pregunta que quieran a cualquiera. Déjenme, yo voy a comenzar con una pregunta que le están haciendo, la leo de forma textual, dice al doctor Montenegro, dice, esto está clarísimo. Pues, entonces dice, ¿cuánto cree que subiremos salarios el año entrante?
Pues esa pregunta sí, porque pues depende de la negociación salarial que apenas está comenzando o creo que está dando los primeros pasos lo que sabemos es que los sindicatos van a pedir inflación más una cantidad, no sé cuántos puntos, no sé, 8 o 10 puntos, y el gobierno va a empezar a decir que está en la mitad, de los empresarios van a decir que era inflación, como eso ocurre, es un sainete que todos los años, pues sainete por decirlo de alguna manera, que todos los años ocurre, y al final lo que hemos visto en los últimos años es que va a ser la inflación del año más algunos puntos. Ojalá sean pocos, porque creo que la situación del mercado laboral está muy difícil, el desempleo está muy alto y hay problemas de informalidad muy grande, y a pesar de un salario mínimo otra vez muy por encima de la inflación, pues nos va a causar problemas. Entonces, en síntesis, este es un drama o un sainete que vamos a conocer sus resultados alrededor de Navidad. Yo simplemente para complementarle le diría a la asistente que hizo la pregunta que el número con el que yo he venido trabajando cuando me preguntan en cuánto se va a subir el mínimo, yo digo entre el 6 y el 6,5%, porque no va a ser mínimo menos de un 1% de productividad, la inflación la van a suponer en 5, fin de año, entonces le suman 1 o 1,5. Ojalá no sea 7. Eso es lo que, bueno, pero yo veo muy difícil que fuera, va a ser algo entre el 6 y el 6,5, y yo me siento tentado como para el 6,5 porque pues es último año de gobierno, el regalo de despedida, en fin, vamos a ver cómo termina eso. No sé si acá hay alguna pregunta. Está todo clarísimo. Tienen esa hambre, tienen que desayunar, ¿cierto? No, es más enfocada en el tema de acciones locales, porque lo que sí se ve es que en los últimos 10 años, pues el performance, como tú lo mencionabas, pues ha sido muy bajo, ¿no? Para lo que se esperaría. Pero ¿por qué puede ser diferente para los próximos, por ejemplo, 2 años, ¿no? Viendo un poco la incertidumbre local, yo creo que ahí el reto es bien grande. No sé, ¿qué opinas? Sí, lo que dices tienes toda la razón. La verdad, tuvimos la década perdida del 2010 al 2020. O sea, el mercado accionario colombiano rentó alrededor del 2% anualizado en pesos, incluyendo dividendos. O sea, nada, así de sencillo. Y yo creo que en gran parte ese mal rendimiento ha venido por, yo creo que empresas que se volvieron menos eficientes, menos agresivas en crecimiento, menos interesadas en realmente tener una buena distribución de flujos a sus accionistas, historias más complejas de entender, muchos conglomerados, bueno, la volatilidad del petróleo obviamente ni hablar, la verdad. Entonces ha sido una década muy compleja hacia adelante. Realmente es difícil saber si la próxima década va a ser diferente, porque lo que tenemos hoy es un mercado más pequeño de lo que teníamos hace 10 años. Hace 10 años era un mercado muy petrolero, hoy es un mercado muy bancario. Hoy los bancos son el 50% del índice. Yo lo que esperaría, y ojalá pase, es que veamos las empresas colombianas listadas en bolsa que estén más preocupadas por, de alguna otra manera, generarle valor a sus accionistas. Y generar valor de muchas maneras, desbloqueando valor, siendo más eficientes, teniendo historias de crecimiento más sencillas, más fáciles de entender, más sexys, y no empresas, digamos, donde el crecimiento pues, no sea tan evidente. Ojalá empresas en donde la alineación de intereses sea mejor, donde los managers sean más, ¿cómo diría?, más accountable con sus accionistas, o sea, estén más fiscalizados, y ojalá todo eso pues, nos lleve a que la historia de acciones de Colombia sea más atractiva y eso logre atraer más inversionistas extranjeros, porque la realidad es que el mercado colombiano es pequeño, y es pequeño no solo por emisores, es pequeño también por jugadores. Cuando vemos los jugadores, acá tenemos 4 fondos de pensiones que no pueden invertir
un peso más en acciones y que básicamente se exponen al mercado indirectamente vía ETFs. Y tenemos una industria de asset management local muy pequeña, la verdad. Muy pequeña, no hay hedge funds, no hay arbitradores. O sea, realmente yo creo que las dos patas deberían mejorar para que eventualmente la próxima década pues no sea la década perdida del mercado accionario. Necesitamos más oferta, pero también más demanda, la verdad. Ojalá. No sé, Armando, si tú quieras. Parece muy buena respuesta. Por acá sí nos han llegado más preguntitas. Te preguntan, Daniel, que si en el ejercicio que mostraste para el 2022 consideraste el escenario de subidas de tasa del BANREP y de la FED. Sí, excelente pregunta porque sí lo consideramos y también consideramos, digamos, en el ejercicio de crecimiento de utilidades, otro tema que no hablamos y fue la reforma tributaria de este año. Es que la reforma tributaria de este año va a subir impuestos corporativos a niveles del 35% para todas las empresas y el 38% para los bancos. Entonces, eso en términos de generación de utilidades es neto negativo. ¿Qué lo compensa? Lo compensa básicamente mejor crecimiento útil de ingresos que tenemos, expansión de márgenes por tener empresas ojalá más eficientes y tercero en los bancos, subida de tasas de interés. Porque los dos principales bancos colombianos son sensibles al activo. ¿Qué quiere decir que sean sensibles al activo? Quiere decir es que su cartera o la cartera colocada se repricea más rápido de lo que se repricea su fondeo. Y en ese sentido, para el próximo año, deberíamos ver expansión de márgenes de los bancos. Entonces, sí, a pesar de esos dos temas adversos de subidas de tasas y mayores impuestos corporativos, estamos esperando que las utilidades crezcan un 20% en 2022. Por acá preguntan las implicaciones de esos movimientos de la tasa de interés y de la inflación alta en los mercados de renta fija. Y de alguna manera, pues lo cierto es que sí, había slides sobre eso, pero no fue tiempo. Pero de alguna manera, bien rapidito para contarles, en el año lo que observamos con una subida tanto de inflación como de las tasas de interés del Banco de la República, pues en principio tenía que ser un aplanamiento de parte corta hacia parte larga, el famoso bear flattening, ¿no? Pensando en el 22, en la medida, como todo comienza y termina con inflación, en la medida que haya convergencia de la inflación, deberíamos ver en algún momento del 22 algo de caída en tasas largas, porque pues las tasas largas nos están incorporando un fin de ciclo de 7.50, entonces obviamente tiene mucha tasa de interés del Banco de la República incorporada. Entonces, en la medida que si el mercado se da dando cuenta que no va a ser 7.50, que va a ser menos, pues eso empieza a hacer algo de corrección un poco en esa parte larga. Cosas que pueden frenar un poco ese movimiento, pues variantes del virus. Si Omicron nos llega, ya por ahí dijeron que ya está en Canadá, o sea, ya está cerquita, ya empieza básicamente de ahí para abajo. Y con esa mano de colombianos que hay en Canadá y que vienen para Navidad, no hay nada que hacer, estamos fregados. Entonces, en la medida pues que eso eventualmente llega, pues sí frena un poco toda esa dinámica y puede inclusive generar hasta algo de caída en la parte corta, si ya tenemos que decir es que llegó otra variante, nos tuvimos que volver a encerrar, entonces el Banco de la República ya no va a poder subir de a 50, sino que tiene que hacerlo mucho más mesurado. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes de cómo evoluciona eso, pero digamos que como cosa rara, algo que pasó por primera vez este año es que siempre en estrategia uno dice, no, este es un año de empinamiento, ¿no? Yo llevo 10 años, este es un año de empinamiento, pues este fue el primer año que vimos fue aplanamiento, ¿no? Hacia fin de año por todas estas subidas de tasas de interés y inflación. La última, para la estribo ya para darles despedida porque me parece interesante. Preguntan por acá, ¿cómo ven la integración de las bolsas y qué planes hay para ofrecer productos? La de productos sí no me sé, pero me parece interesante esa pregunta de integración de las bolsas. ¿Cómo ves, Guardiola, estas ideas? Si es algo que crees que sirva, que sea útil, que eventualmente nos pueda dar un poquito más de valor. No sé, Armando, si tú quieres tomarla también. No, arranca tú. Bueno, yo lo veo positivo, la verdad. Yo creo que todas las iniciativas que se puedan hacer para generar mayor demanda marginal en Colombia es bienvenida. Y si esta integración lo que busca es crear un mercado común de los tres países, tanto de oferta como de demanda, pues me parece positivo. Ojalá suceda que más inversionistas en Perú y más inversiones en Chile, pues básicamente inviertan en Colombia. Es difícil, no es tan evidente, porque realmente, digamos, la probabilidad que una AFP en Chile o en Perú
empiece a hacer stock picking en Colombia o en otro país es difícil, la verdad. O sea, yo llevo intentando hacer eso desde 2012 y no lo logré. Entonces, ojalá pase, ojalá no solo sean las AFPs, ojalá sean los fondos mutuos, los family offices, el retail, todo el mundo que vea un mercado conjunto y que le sea más fácil llegar y tener más opciones, no solo de su país local. Yo lo veo positivo, pero pues soy escéptico. No sé, Armando, ¿tú cómo lo ves? Creo que es muy, muy positivo. Tiene muchas posibilidades para los inversionistas, para que, por ejemplo, entidades que ya tienen límites en cierto país puedan diversificarse. De todas maneras, yo creo que va a haber mucho más dinamismo, es mucho más positivo. No va a ser automático, yo creo, pero yo creo que en definitiva es algo que crea nuevas expectativas para superar estas décadas perdidas. Para los ahorradores colombianos, los ahorradores de otros países, para empezar a mirar nuevas alternativas. Bueno, y ya con esto entonces yo creo que sí ya podemos dar por terminado. Agradecerles tanto a los asistentes de manera virtual y especialmente a muchos que volví a ver después ya casi de 2 años. Entonces, muchas gracias. Seguiremos, intentaremos mantener estos, yo creo que esto de los eventos mixtos llegó como para quedarse. Entonces, seguiremos con estos eventos organizándolos hacia adelante. Y ustedes saben que en BTG Pactual pues siempre pueden contar con nosotros para cualquiera de sus necesidades. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.